Damos inicio, pues, a una serie de presentaciones editoriales que forman parte del Plan de Desarrollo 2023 del Instituto de la Justicia Administrativa, con el cual buscamos dar a conocer temas importantes como el que nos convoca en estos momentos y entrelazarlo con las actividades y dinámica propia de nuestro tribunal. Doctor Jaime Rodríguez Arana, bienvenido, un honor. Estoy muy contento y muy a gusto en esta mañana en Guanajuato, esta tarde en Madrid, donde me encuentro en este momento, para participar en la presentación del libro, de la monografía del profesor Pablo Gutiérrez Colantuono sobre la convencionalidad de la administración pública. La monografía, que es objeto de presentación en el día de hoy, como he dicho, trae causa de la tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación en el doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de A Coruña. Está escrita por un profesor que no necesita una presentación, ustedes le conocen bien porque ha ido en varias oportunidades también a impartir docencia en los cursos del Instituto de Justicia Administrativa, un profesor que tiene una gran virtud, y la gran virtud que tiene el profesor Gutiérrez Colantuono es que es un profesor comprometido con la mejora de la realidad que le ha tocado vivir. Y a mí me recuerda a una estela de profesores en todo el mundo de derecho administrativo, pienso en los españoles por razones obvias, que durante su desempeño tuvieron la oportunidad, bien como diputados, senadores, ministros, magistrados en distintas ramas de la actividad del derecho político, del derecho administrativo, representar a su país en distintas oportunidades, en distintas posiciones, precisamente para la mejora de la actividad de que se trata en cada caso. Ahora estamos en el ámbito del derecho administrativo, de la administración pública, y yo he sido, como director de esta tesis doctoral, testigo excepcional durante su gestación y desarrollo de los aspectos más centrales y más relevantes que jalonan esta meritoria investigación. Estoy convencido que una de las tareas pendientes que tiene todavía el derecho administrativo de nuestro tiempo, a pesar de los pesares del tiempo transcurrido, es conseguir incrustar en el corazón de las categorías y las instituciones del derecho administrativo de los postulados del Estado social y democrático de derecho. Es verdad que se lleva trabajando desde hace tiempo en este menester, en esta tarea. Es verdad que hay frutos que se pueden encontrar en la bibliografía, pero me parece que todavía estamos lejos de lo que debería haber sido la proyección completa y radical de los postulados de un Estado social y democrático de derecho administrativo, de Estado de Derecho sobre el derecho administrativo y el quehacer de la administración pública. Y por eso, cuando nos referimos a las notas predominantes de este modelo de Estado, a la juridicidad, a la separación de los poderes, a los derechos humanos, a la solidaridad, a la participación, tenemos que hacer una especial parada y detenernos cuando nos referimos precisamente a los derechos humanos y cuando nos referimos a la dignidad humana, que más allá de una suprema categoría de la filosofía y de la ética, es el concepto central sobre el que bascula todo el derecho. Y lógicamente esa dignidad humana tiene tal calibre y tal relieve jurídico que, como me gusta decir, se yergue y se levanta todopoderosa y soberana frente a cualquier intento o embate del poder por eliminarla o ignorarla, que es más grave todavía. Claro, en este sentido, la eclosión, la emergencia, el alumbramiento de los tratados internacionales de los derechos humanos, como dice muy bien el profesor Gutiérrez Colantuono, modifica y altera sustancialmente no solamente el marco de las fuentes, sino que afecta indeleblemente a todas las categorías del derecho administrativo, que se convierte, más allá del derecho de la administración pública o el derecho que regula las relaciones entre el poder y los ciudadanos, se convierte en un derecho de protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Claro, durante mucho tiempo hemos entendido, y en un tribunal lo entienden perfectamente, que
obviamente cuando la Administración comete excesos, cuando actúa ilegalmente, arbitrariamente, pues obviamente ahí están los recursos, la vía administrativa, la vía contenciosa, para reducir al Estado de Derecho esas actuaciones que se separan de la ley y del ordenamiento. Pero además de esa visión reactiva, que obviamente ha sido muy bien explicada, entre otros por García Enterría en su luminoso libro de la lucha contra las inmunidades del poder, también tenemos la otra versión de von Jering de que el derecho administrativo es el derecho, el ordenamiento, para la mejor regulación del interés general. Y creo que aquí, en este camino, nos vamos a encontrar con esta monografía que, de forma ejemplar, nos plantea la incidencia que tiene el sistema de los derechos humanos internacional sobre el derecho interno, sobre el derecho administrativo. Es verdad, como muy bien se dice en el manual, en la monografía, trayendo una afirmación de Agustín Gordillo hace tiempo, que el derecho administrativo, aunque nace de forma doméstica en el interior de los países, siempre ha tenido una vocación internacional. Ahora se habla mucho de la globalización del derecho administrativo y se habla mucho de la interacción, del feedback que hay entre los derechos humanos y el derecho administrativo, y a veces también la incidencia que han tenido los derechos internos sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Y en este marco y en este contexto creo que encontramos esta investigación, esta monografía, que para mí tiene, ya lo dije en el acto de la defensa de la tesis doctoral, tiene un valor especial. Y tiene un valor especial precisamente porque, adelantándose a uno de los derechos integrantes del derecho fundamental a la administración pública, es el derecho a la tutela administrativa efectiva, nos advierte acerca de la importancia que tiene este derecho a la tutela administrativa efectiva desde la perspectiva de la prevención de la actuación administrativa en pro, a favor, para proteger los derechos humanos. Todos sabemos que los controles que tiene la Administración, los controles internos, atienden muchas veces a aspectos que tienen que ver con lo económico-financiero, con lo jurídico, con la eficacia, con la eficiencia, pero creo que nos falta, o nos faltaba, mejor dicho, pues incorporar también la dimensión preventiva de los derechos humanos. Creo que este libro se merece estar, como seguro que así acontece, en las librerías de cualquier estudioso del derecho administrativo moderno, y pienso que también debe ser un libro de consulta obligada para todos estos programas formativos que entiendo que se deben poner en marcha en las escuelas de administración pública para incidir en esa dimensión preventiva y en esa consideración central que tienen los valores del Estado social y democrático de derecho para el conjunto de la función pública. Siempre he pensado y pienso que la solidaridad, la participación, la juridicidad, la separación de los poderes y por sobre todo la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales estarán más presentes en la actividad administrativa cotidiana si, obviamente, todos y cada uno de nosotros asumimos con rigor y de forma creciente ese compromiso que tenemos con el Estado de Derecho, con el Estado social y democrático de derecho. Creo que este libro es una buena prueba de ese compromiso que los profesores tenemos que profesar, tenemos que transmitir y en el que tenemos que estar inmersos para seguir avanzando, hoy sobre todo, en un mundo complicado, en un mundo difícil, en transformación, pero que nos deja a las personas que cultivamos el estudio por lo jurídico, nos deja a veces una amargura cuando comprobamos cómo el poder, sea financiero, económico, partidario, se impone sobre el derecho. Y creo que una manera inteligente de evitar que se produzcan estos desmanes, estas arbitrariedades, estas injusticias, es precisamente apertrecharnos sólidamente de obras doctrinales como esta que hoy se presenta sobre un tema tan esencial, tan fundamental, tan relevante como es el de la prevención en la actividad administrativa para proteger, promover y defender los derechos humanos.
Muchas gracias por la atención. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos muy pronto tenerlo en nuestro país y en nuestro estado. Damos paso a los comentarios a la obra del magistrado Eliberio García Monzón, con la voz. Gracias. Muy buenos días. Para mí es muy grato y un honor participar en la presentación de esta obra, una obra de mucha importancia, de mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque aborda desde su óptica, y esta muy especial, muy distinta y muy novedosa, el derecho administrativo de la constitucionalidad y convencionalidad como conexión de las normas de los ordenamientos jurídicos internos con las disposiciones de los tratados internacionales de los que el país de que se trata sea parte, así como de los criterios interpretativos que sobre estas normas convencionales ha realizado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El autor en esta obra se adentra en el constitucionalismo y en el convencionalismo de los derechos humanos en Latinoamérica. Y ya también en la introducción toca temas de mucha trascendencia, en el sentido de que en Latinoamérica tenemos la fuerte tradición del presidencialismo, característica incontrastable con la distribución del ejercicio de poder. El autor sigue manifestando también que ese poder público está limitado por la dignidad de la persona humana. Por ello, los límites son los derechos humanos en cuanto a los atributos inherentes a esa dignidad humana. Si donde vemos que a lo mejor a todos ya nos tocó, o a algunos de los compañeros no, pero cuando nos tocó empezar a analizar o ver las reformas constitucionales que teníamos, donde nosotros estamos acostumbrados a analizar las controversias desde un punto de vista meramente de legalidad, ¿sí? Incluso yo les comento aquí a mis proyectistas que seguimos todavía bajo ese esquema, porque yo creo que ahorita debemos ser un poco, debemos analizar más lo que son los derechos humanos, porque casi siempre empezamos a analizar las cuestiones de legalidad, pero nos olvidamos de los lineamientos de los tratados internacionales. Y pues, en una reflexión de carácter muy personal, ¿sí?, comparto la línea de pensamiento del autor en virtud de que la autoridad ejerce el poder, pero el control de convencionalidad interno y externo del que nos habla constituyen instrumentos nacionales e internacionales que tienen los jueces en el ámbito nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito, los jueces locales en el ámbito nacional y la Corte Interamericana en el ámbito internacional. También nos dice que el control de convencionalidad interno y externo son medios de defensa conocidos y regulados por el orden jurídico nacional e internacional a favor de los gobernados. Y yo creo que para nosotros es muy de mucha trascendencia, porque ya nos empezó a hacer pensar, a reflexionar, sí, porque yo ahí le comentaba que yo no me había puesto a reflexionar, sí, el aspecto de si la administración pública en el Estado, ya sea centralizada o descentralizada en el ámbito estatal o municipal, sí, puede de alguna manera, pues no asumir, sino aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y por lo que les comentaba, pues yo soy de la idea que sí. Pues muchísimas gracias, ya me están quitando el tiempo, me faltó mucho tiempo para seguir platicando, pero espero haber sido claro y haber podido transmitirles la idea de cómo yo lo veo desde el punto de vista como titular de la segunda sala de este tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado Eliberio. A continuación demos paso pues a la presentación de la obra a cargo del doctor Pablo Ángel Gutiérrez Colantuono. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, ya dentro de muy poquito, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir hoy, por permitirme compartir este momento tan importante para mí.
Quería agradecerle en primer término al magistrado, presidente Liberio García Monzón, y cada uno de los magistrados y magistradas que nos acompañan del tribunal, la presencia de ustedes y que me hayan dado la posibilidad de que hoy podamos estar compartiendo algunas reflexiones. Agradecerle, por supuesto, al presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Jaime Rodríguez Arana Muñoz, también, por su presencia y por sus palabras. Agradecerle profundamente que pueda sentirme parte de la casa de ustedes. Soy docente de esta casa ya hace varios años y siempre es un gran gusto y un gran placer venir a Guanajuato y estar específicamente aquí en el tribunal y en el instituto. Se ha dicho casi todo ya del libro. Hemos dejado un ejemplar en la biblioteca, por supuesto, del tribunal y del instituto para que pueda ser consultado. Agradecerle también a la editorial Astrea de Argentina, por supuesto, el esfuerzo en poder hacer la publicación. Sí me gustaría detenerme en 2 o 3 aspectos muy puntuales, si les parece a ustedes, y después abrir el intercambio en algún momento de las opiniones. Hay, me parece a mí, un punto central que no nos habíamos detenido, por lo menos alguna parte de la doctrina que veníamos trabajando, la dimensión de la convencionalidad, es decir, el impacto de los tratados de derechos humanos en el sistema interno. Nos habíamos fijado principalmente en la vinculación de este control, es decir, de la compatibilidad de la norma interna con la norma internacional. Habíamos puesto la mirada casi exclusivamente en la figura del juez, es decir, cómo el Poder Judicial articulaba este control de convencionalidad. Y los conflictos que generaba que el juez interno debía o no adecuarse a los criterios del juez internacional, o cuál era el margen de trabajo que tenía el juez interno respecto de la decisión del juez internacional. Pero no habíamos prestado, lo digo en primera persona, suficiente atención a toda una porción muy rica para ser trabajada y tematizada, que es cuál es la parte de la competencia que le corresponde a las propias administraciones públicas, centralizadas y descentralizadas, en este tema de la convencionalidad. Porque las administraciones públicas, en tanto autoridades estatales, que se han obligado a incorporar los compromisos internacionales en el sistema interno, esas administraciones públicas tienen una porción de responsabilidad de concretar el efecto útil de ese sistema internacional en el sistema interno. Y ahí la pregunta que nace, generalmente quienes estudiamos o tratamos de escribir libros y tratamos de dictar clases, traemos más preguntas que respuestas, pues las preguntas nos guían en la búsqueda de estas respuestas a los interrogantes. Y la pregunta era, ¿cuál es el rol que le cabe a las administraciones públicas en esta dimensión de la convencionalidad? ¿Tienen algo para aportar? ¿Deben aportar algo? ¿Dónde se ubica la actividad administrativa dentro de esta nueva dimensión de la constitucionalidad convencionalizada? ¿Cuál es el rol de la administración pública en el deber de garantía de los tratados de derechos humanos? Porque si hay un rol y este rol no lo cumple, habrá una omisión, y esa omisión habrá que ver cuál es el control de los tribunales luego de esta omisión. Pero yo no quiero detenerme en el control, sino me quiero detener en esta importante función que tienen las administraciones públicas a partir de la internacionalización de los tratados de derechos humanos en el sistema interno. Y a eso le hemos llamado la dimensión preventiva de las administraciones públicas. Y en esto sí me detengo un segundo. Las administraciones públicas deben adecuar en su ámbito competencial sus interpretaciones, sus dispositivos, su competencia reglamentaria a los estándares que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los estándares interpretativos de la Corte Interamericana que sean consistentes con los estándares interpretativos del sistema constitucional interno de cada uno de los países. Y ahí hay un trabajo muy importante para hacer.
Entonces, nosotros podemos reducir el problema a decir si pueden o no las administraciones públicas declarar convencional o inconvencional una norma. Y quedarnos atrapados en esta discusión, que es una pequeña parte de un mundo mucho mayor. El mundo mayor es que las administraciones públicas tienen otras herramientas de convencionalidad en su propia sede. Y esas otras herramientas vienen dadas en parte por una interpretación administrativa que sea conforme a los estándares internacionales. Una interpretación interna que sea conforme al Pacto de San José de Costa Rica, es decir, una interpretación constitucional en definitiva, de las propias administraciones públicas, pero ya en la dimensión de la convencionalidad. A esto nosotros le llamamos la prevención. ¿Por qué le llamamos la prevención? Porque de esta manera, de buena fe, espontáneamente, las administraciones públicas se adecúan a la sistemática internacional y logran no infraccionar el sistema internacional que es interno. Esto es un poco el eje principal de esto que hemos desarrollado. Hay toda una dimensión novedosa de actividad de las administraciones públicas de adecuación a este sistema. Y no estamos hablando aquí todavía si pueden declarar inconvencional o no la norma. Fíjense que esta es la parte final de la discusión que quizás sea la más álgida. Pero tenemos toda otra dimensión que no es álgida la discusión, sino que es la aplicación plena de la dimensión constitucional en la propia sede de la administración pública. La novedad que la aplicación de esa dimensión constitucional es una dimensión convencional y que quienes interpretan los alcances de las normas internacionales son quienes son los órganos intérpretes auténticos del sistema, que es la propia Comisión y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese punto, a mí me gusta decir que el control de convencionalidad como herramienta de estudio de la compatibilidad del comportamiento interno con el comportamiento internacional, esa herramienta tiene dos dimensiones. Una dimensión de obligación estatal, es decir, las autoridades públicas, entre ellas las administraciones públicas, tienen el deber de incorporarlo en su propio ámbito de actuación. Y ahí hay todo un tema para trabajar. ¿Cuál es el alcance de esta obligación? Y una segunda dimensión, que es la dimensión de la garantía. El control de convencionalidad es una garantía de la ciudadanía para solicitarle a las autoridades la aplicación en su propio ámbito de esto que estamos hablando. ¿Cómo despliego la garantía del control de convencionalidad en sede de las propias administraciones públicas? A través de la tutela administrativa efectiva. Tutela que ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, como hablábamos ayer en nuestro curso, si ustedes lo buscan en el pacto, en los numerales de los artículos, no aparece expresamente, porque es una interpretación evolutiva de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunos países que ya lo tenían, otros no. Cuando alumbra la garantía de la tutela administrativa efectiva, la Corte Interamericana incorpora en los sistemas internos de cada uno de los miembros, partes del Pacto de San José de Costa Rica, una nueva garantía, la garantía de la tutela administrativa efectiva, mediante la cual yo voy a ejercer mi interés de que la administración pública aplique esta dimensión de la convencionalidad, que por otro lado es la propia obligación de la propia administración pública. Este mundo de la garantía, del control de convencionalidad y del deber estatal del control de convencionalidad tiene un montón de matices y dudas, que son las que acaban de traer a la mesa tanto el profesor Jaime Arana Muñoz como el presidente magistrado cuando refería a algunos casos puntuales y cuando refería a la tensión entre un sistema difuso, un sistema concentrado y cómo dentro de estos sistemas actúa la porción de las propias administraciones públicas.
El tercer eje, que no me parece menor a mí, es que al incorporarnos en la sistemática de los derechos humanos, y México creo que tiene, y así su doctrina lo viene sosteniendo, tiene un avance importante en algunos aspectos vinculados con entender que hay una suerte de derecho común de los derechos humanos en esa jerarquía normativa, ¿no? Hay un núcleo duro de derechos fundamentales que no interesaría tanto de qué fuente proviene, si de la Constitución interna, de los tratados de derechos humanos o de otros tratados que también tienen derechos humanos. Es como una suerte, ayer lo hablábamos en clase, como una suerte de imán, donde todos los derechos fundamentales van a la base del sistema constitucional y convencional. Y a partir de eso se expresa la competencia pública. O sea, la competencia administrativa es expresión de esto que le acabamos de decir. Aquello que cambia es que cada uno de estos sistemas tiene como reglas y herramientas propias. Ahora, esta base fuerte del derecho común de los derechos humanos genera en las administraciones públicas cambios, que hay que preguntarse cuáles son estos cambios, tanto en la organización burocrática de las administraciones públicas como en los dispositivos y en las competencias. ¿Cuáles son los cambios en la organización burocrática y cuáles son los cambios en sus dispositivos y sus competencias? Este es el desafío que tenemos, me parece a mí, que trabajar fuertemente, desde los ámbitos académicos y de los propios ámbitos de control de la propia administración pública, para empezar a dar respuestas. Sí creo que esas administraciones públicas tienen que saberse interpeladas por esta base constitucional convencional. Por eso algunos autores venimos sosteniendo que no podemos analizar las administraciones públicas de la misma forma que la analizábamos antes de la incorporación de los tratados de derechos humanos, porque quedaron trastocadas las fuentes del derecho. Y si ha habido un impacto en la base del sistema, cuando vamos a estudiar la especialidad de cada una de las ramas del derecho y del derecho público, la tenemos que estudiar desde el impacto de los tratados de derechos humanos, que tiene sus principios y tiene sus reglas. Y esas administraciones públicas empiezan a sentirse interpeladas, para lo cual necesitamos cambiar, a mi criterio, la cultura de la gestión de las administraciones públicas. Tenemos un tema cultural que por ahí no los advertimos. Esas administraciones públicas van a tener que empezar a repensarse si cada uno de sus dispositivos y sus competencias son expresión de esta dimensión de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Porque aquello que no puede hacer las administraciones públicas es cancelar esta dimensión constitucional y convencional. Pero muchas veces no lo hace conscientemente, lo hace inconscientemente, porque hay un patrón cultural conformado y formado histórica, sociológica, política y jurídicamente en paradigmas que ya hoy han cambiado. Y esos paradigmas tienen que permear esta nueva estructura orgánica y funcional de las administraciones públicas. El control de convencionalidad viene a traernos estas novedades. Seguiremos discutiendo si las administraciones públicas pueden inaplicar una ley o un reglamento porque consideran que es inconvencional. Tendremos posturas a favor y posturas en contra. Seguiremos discutiendo si las administraciones pueden o no declarar inconvencional una norma en su propia sede, según la división de poderes que haya adoptado cada uno de los países. En principio hay una regla que es el paralelismo de las formas, es decir, si aquello que yo no puedo hacer por el control de constitucionalidad, en principio no lo podría hacer por el de convencionalidad. Entonces, si la administración pública no puede declarar inconstitucional una norma, no podría declarar inconvencional una norma. Esto habrá que estudiarlo, si esto es así en cada uno de los países, según la dinámica propia de su estructuración de división de poderes.
Pero lo que sí va a poder hacer, y en esto no hay ninguna duda, pese a que culturalmente a veces se resisten las administraciones públicas, es a interpretar de convencionalidad en su propia sede, dentro de sus propias competencias y sus propios procedimientos. Y una parte, y con esto ya finalizo, que está muy impactada de esta dimensión de la convencionalidad es la dimensión de la competencia sancionadora de la administración pública. Porque en la dimensión sancionadora de la administración pública, allí es como una de las dimensiones de mayor tensión entre los derechos y las garantías y el poder. Así como ha sucedido en su entonces con el derecho penal, bueno, el derecho administrativo empieza a revisar la parte sancionadora desde los derechos y desde las garantías. Lo hablábamos ayer también, porque el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que manejamos en general sobre la tutela judicial efectiva, creíamos que era propiedad solamente del mundo penal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se alumbró la gran evolución en el sistema del Pacto de San José de Costa Rica. Resulta ser que estas garantías son estructurales de todo el sistema y no de una rama del derecho. Se aplica al derecho administrativo y muy especialmente se aplica a la competencia sancionadora o de investigación de las propias administraciones públicas o el derecho disciplinario, según como lo llamemos en cada uno de los ordenamientos. En síntesis, ya terminando y agradeciendo nuevamente la oportunidad, las palabras, las aportaciones, es muy importante sabernos en un espacio en donde cada quien tenemos algo para aportar. Nadie tiene la verdad absoluta, sino que son verdades en continuas construcciones. Y por eso algunas personas hemos elegido la docencia hace mucho tiempo ya, porque la docencia trae la vocación de la universalidad. Y la universalidad no es otra cosa más que el pensamiento múltiple y las múltiples voces que sobre un eje común podamos contribuir para cambiar y transformar nuestra propia realidad. Así que yo hoy les agradezco muchísimo el tiempo y quedo a disposición.